Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24, donde los periodistas son los invitados y analizamos algunas de las noticias que han marcado la actualidad de la semana. En el programa de hoy nos centramos en la evolución de la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza y también en qué punto está y qué perspectivas hay para la guerra en Ucrania. Y precisamente esta semana las alianzas entre Estados Unidos, Israel y Ucrania se reflejaron en la votación anual en la Asamblea General de la ONU para pedir el levantamiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Washington, Tel Aviv y Kiev fueron los únicos que no votaron a favor de levantar el embargo. Hoy, para el debate, contamos con Karen Marón, que nos acompaña desde Buenos Aires. Ella es corresponsal en Medio Oriente y África del Norte, analista en geopolítica e integrante del Centro DART para Periodismo y Trauma y especialista en Derecho Internacional Humanitario. También contamos con Catalina Gómez Ángel. Ella es la enviada especial de France 24 a Ucrania, pero normalmente es nuestra corresponsal en Irán. Y también contamos con nuestra corresponsal en Jerusalén, Yanira Gómez Muñoz. Karen, Catalina y Yanira, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa de Una Semana en el Mundo. Ahora sí, empezamos. El ejército israelí avanza en su invasión gradual contra la Franja de Gaza, una guerra que Israel declaró oficialmente a Hamás el 7 de octubre, cuando el brazo armado de la organización mató a 1.400 personas en territorio israelí. Sin embargo, en casi un mes de ofensiva contra el enclave, Israel ha matado a más de 9.000 personas palestinas. De ellas, más de 3.000 eran menores. Además, ha cortado el agua, los alimentos y el combustible a más de 2 millones de civiles encerrados en el enclave bajo ataque. Las imágenes que nos llegan cada día desde Gaza no se pueden describir con palabras. Sin embargo, vamos a intentar hablar de lo que ocurre allí con Yanira Gómez Muñoz. Yanira, bienvenida. Estamos viendo ataques por aire, ahora también por tierra, en un territorio del que, como decíamos, no se puede escapar. Sabemos que la prensa no puede entrar en la Franja de Gaza, pero que usted está en contacto con personas que no pueden salir de allí. Le pido cómo es para ellas sobrevivir a todo esto. No puedo decir que sea imposible porque evidentemente están sobreviviendo, pero pagando un precio muy alto. Uno de los comentarios más repetidos, por ejemplo, es de un testimonio, es que decía: he pasado varias guerras, ya he pasado 6 guerras, pero ¿cómo voy a encontrar cura para esta? No voy a poder superar lo que estoy viendo y que le era imposible de describir, ¿no? Y es que la situación, para poner un contexto de lo que ha ocurrido esta semana, es que del lado militar, del lado israelí, siempre según su versión del ejército, es que evidentemente en el norte ha seguido atacando y profundizando ese ataque en los túneles del grupo islamista Hamás, ha entrado para destruir infraestructura, mientras que la novedad de esta semana ha sido ese anuncio de haber llegado hasta los alrededores y dentro de Ciudad de Gaza. Es un avance muy rápido, hay que decir, incluso hasta sorprendente en el sentido de que Israel ha llegado a zonas que no pisaba desde 2005, cuando se tuvo que retirar civil y militarmente de Gaza, pero ahora lo que estamos hablando ya y lo que vamos a seguir hablando las próximas semanas es de ese combate al que se refiere el ejército cuerpo a cuerpo contra los milicianos de Hamás, aunque incluso sean bajas para ellos. Lo que reportó el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la jornada es que no habrá cese al fuego. Esta guerra va a ser larga y todo esto siempre condicionado a una liberación de los rehenes, cuando, como decimos, en esta parte norte la situación para la población civil palestina no tiene ya palabras, porque son personas que debido a que no han podido desplazarse al sur, ya sea por enfermedades crónicas, por incapacidad, por no tener transporte o los caminos destruidos. Ahora mismo estamos hablando de que hay personas en esa zona norte ahora controlada por Israel que no tienen escapatoria, que se llevan la peor parte por incomunicación y falta de alimentos y de agua, pero evidentemente toda la franja está en esta situación. Quería decir antes que además de esta situación sobre el terreno se suman evidentemente los bombardeos que en esta semana también han aumentado, se han intensificado de forma brutal, en el sentido de que han sido muy duros, también profundizados por esos cortes de comunicaciones que nos han relatado estos
testimonios en Gaza después de esos cortes, ¿no? Del miedo que han pasado por estar a oscuras informativamente y literalmente también en las noches. Y estamos hablando de bombardeos muy duros sobre, por ejemplo, el caso de Jabalia, 3 días de ataques muy grandes en zonas residenciales, pero también en los alrededores de hospitales como el Al-Quds, el indonesio, el hospital Al-Shifa, con escenas terribles en cuanto a sangre, reporte de cuerpos desmembrados, de niños, mujeres, hombres. Y en este sentido, el jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, decía que nos estamos quedando sin palabras para describir el horror que se desarrolla en Gaza. Esto no solo le pasa a las organizaciones humanitarias, sino también a los civiles con los que hablamos, a nosotros mismos, ahora mismo hablando contigo. Es difícil describir la situación y solo puedo hacer una triste lista de cosas que se van añadiendo cada semana y que complican la situación humanitaria en Gaza. Por ejemplo, ahora los hospitales, al menos 14 de 36 ya no funcionan debido al bloqueo israelí por falta de combustible dentro y también esos daños por las bombas. Estos hospitales que sí operan lo están haciendo en el suelo con operaciones sin anestesia ni tampoco morfina, es decir, ya no hay tratamiento oncológico tampoco para pacientes de cáncer. Imaginaos también la situación para cesáreas y embarazadas en este instante, mientras que los niños, reporta UNICEF, están en una amenaza creciente de deshidratación porque, como nos reportan los civiles, no hay agua, no hay comida y lo que hacen para beber agua es utilizar la del mar o la que está contaminada y hierven de alguna manera para poder cocinar lo poco que quedan, ¿no? A grosso modo, en palabras de la directora de España de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, ella reclamaba una pausa humanitaria para que pueda entrar ayuda para paliar toda esta situación dentro de hospitales, de también escuelas, de iglesias donde hay todos los refugiados y estamos constatando esta situación humanitaria. Ya decía que si no hay esta ayuda, la gente terminará falleciendo y eso es lo que tememos día a día que pasa sin una entrada de combustible permitida por Israel y todo lo que venimos oyendo de estos testimonios de civiles palestinos en Gaza. Yanira, a lo largo del programa entraremos en estos llamados a la pausa humanitaria, en qué tanta presión pueden ejercer sobre el gobierno israelí, pero le quisiera preguntar por otra cosa. Precisamente el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, este mismo viernes ha pedido que cese la violencia contra los civiles también en Cisjordania ocupada. Le pido cómo se siente la guerra precisamente ahí, cuál es la situación. Sabemos que desde el 7 de octubre entre israelíes y colonos han matado a más de 140 palestinos en Cisjordania ocupada. Tal vez es un dato nimio, pero justo hace unos días estuvimos en Cisjordania ocupada y recorrer las carreteras era una sensación extraña, porque si bien siempre han estado bajo un cierto control, evidentemente, del Estado de Israel militarmente, con checkpoints o algunos cruces controlados, ahora era mucho mayor ese control. La tensión se había duplicado, veíamos en esos cruces pues muchos más soldados haciendo una especie de trinchera en paradas de autobuses o en esos cruces de carretera, con el dedo apretando el gatillo por si hubiera algún ataque o algo, incluso en una zona calmada, ¿no? Esa es la sensación al recorrer Cisjordania ocupada, como bien dices. El secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, se refirió a esta situación, pero solo mencionó, hay que decir, en sus palabras, la violencia extremista contra los palestinos debe parar, pero proveniente de colonos israelíes, y dijo que los líderes israelíes en general, Netanyahu, el presidente israelí, le aseguraron que condenarán y tomarán acciones al respecto. Pero, como digo, solo se refirió a las agresiones de colonos israelíes, que han aumentado, pero no al panorama general que hemos podido constatar y que venimos reportando, y es que, como dice la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, ya son más de 140 muertos palestinos por fuego israelí, especialmente, sobre todo, del ejército israelí debido a estas redadas y arrestos masivos, pero también al menos ya 8 ataques de colonos. Todo esto se ha intensificado, evidentemente, con ataques. Por ejemplo, antes de la guerra constatábamos, o mejor dicho, la agencia de la ONU constataba 3 ataques de colonos diarios, ahora ya son 7. También se han ampliado estas redadas que han llegado incluso a zonas que usualmente no hay, como el área de Ramallah, en la sede de la Autoridad Nacional Palestina. Todo esto ha crecido, ¿no? Y la situación al final que vemos es de miedo, rabia, desesperanza de la población, con arrestos que el ejército, son solo cifras del ejército, pero
que organizaciones elevan, hablan de más de 1.200 palestinos arrestados, según el ejército al menos 700 afiliados al grupo islamista Hamas, pero estos ataques ahora mismo, por ejemplo en octubre, que es la cosecha de aceitunas, se están incrementando y todo eso lo hemos podido ver, y hay mucho miedo de la población a este respecto, también porque ya no solo son ejército o ataques de colonos, también, por ejemplo, hemos visto esta semana una novedad, y es que soldados del ejército se han estado grabando en vídeo, subiéndolo a las redes para mostrar el maltrato y las humillaciones a estos arrestados palestinos, que muchos no son civiles simplemente, o no han hecho nada, o caminaban por la calle, según estas organizaciones que reportan estos arrestos. Y la situación realmente es de que está incrementándose el miedo, la indignación, la rabia, por lo que los palestinos, por ejemplo, veíamos a unos cuantos viendo Al Jazeera desde Cisjordania ocupada con unos rostros de tristeza y de indignación, pues todo esto está aumentándose por un bloqueo mayor de las ciudades por parte del ejército israelí, de esos cruces que reportábamos, y en esencia, por ejemplo, en un reportaje que hacíamos en la ciudad del norte de Cisjordania, en Juwara, que es una carretera que une especialmente norte y sur del territorio. Allí alguien nos decía, un residente, que no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, esas atrocidades que ellos están viendo, y aún así, digo literalmente la frase, aún así estamos siendo sistemáticamente castigados de forma colectiva, ¿no? Esta es la sensación de que están pagando el precio por todo lo que ha ocurrido el 7 de octubre con esa masacre y ataque masivo de Hamas, pero también con esa incertidumbre de cómo van a seguir las cosas en Cisjordania ocupada. Yanira, pues seguro que ustedes lo seguirán por nosotros, serán nuestros ojos y nuestras orejas ahí para toda la audiencia de France 24. Muchísimas gracias por este complicadísimo reporte desde Jerusalén, Yanira. Gracias. Catalina, voy con usted. Usted estuvo cubriendo precisamente la guerra en Gaza en 2014 y le pido, basándose en su experiencia, ¿hasta dónde puede llegar esta ofensiva israelí contra el enclave que estamos viendo ahora mismo? Ya lo que hemos visto es realmente ha superado todos los límites de lo que habíamos visto ya en el 2014, que tal vez fue la guerra más dura que se había visto hasta entonces. Fue la última incursión de tropas israelíes a la Franja de Gaza. Llegaron hasta los límites de la ciudad. Me recuerdo muy bien, llegaron hasta, creo que fue el hospital indonesio. Ahí lo alcanzamos a grabar algún día antes de una noche, cuando ya realmente habían bombardeado, especialmente esos barrios que están en el límite de la ciudad, a unos límites que es imposible realmente imaginarse, o sea, incluso comparados con ciudades como Alepo, como Homs en su momento en Siria, ciudades que quedaron totalmente por los pisos. Pues tal vez lo de Gaza en algunos sectores era incluso peor. Me acuerdo totalmente del olor a muerto, de estar caminando por las calles y encontrar que todavía había pedazos de cuerpos bajo los escombros. Realmente toda la cantidad de niños que no solamente iban muriendo, sino que estaban alrededor tratando de salvar o buscar a sus desaparecidos y a las personas que eran atacadas, especialmente en las noches. Y me acuerdo realmente ya en aquel momento esos ataques sistemáticos no solamente de los bombardeos, sino también de los aviones sobrevolando, de los drones sobrevolando, que parece estar dentro de Gaza, parece estar dentro de una licuadora. Para mí se quedó, y esto pues no tiene muchísima importancia para el público, pero es para explicar. Cuando siento un dron en los frentes de batalla, especialmente ahora en Ucrania, siempre mi memoria trae a esos momentos de Gaza, porque están totalmente sobrevolando este pequeño enclave y con ese sentimiento que es que realmente no se puede escapar, no hay dónde correr. Así que incluso en las noches de peores ataques no hay posibilidades de correr cerca del mar, porque cuando ven a alguien cerca del mar, inmediatamente atacan los israelíes. Así que realmente es lo que se puede describir la vida en Gaza, es un infierno, y si lo era en 2014, es imposible imaginarse las dimensiones de lo que está sucediendo en este momento.
Gracias, Catalina. Karen, voy con usted tomando un poco el mismo tema de hasta dónde puede llegar esta ofensiva israelí. Hemos visto que Estados Unidos está empezando a pedir pausas humanitarias. ¿Cree que puede Estados Unidos convencer a Israel de que cese los ataques contra población civil y si no es Estados Unidos, quién? Rosa, escuchaba atentamente a Yanira y a Catalina. Yo realicé mi primera cobertura en el año 2000, en la segunda intifada, y también cubrí las operaciones militares en 2009 y 2014. Y lo que relatan es muy similar a esas operaciones militares en cuanto a la violación consuetudinaria al derecho internacional humanitario, a los derechos humanos, a todos los pactos establecidos en los convenios de Ginebra. Y en función a la pregunta que me realizás, por un lado, Blinken visita al primer ministro israelí para posibilitar esta apertura de corredores humanitarios. Sin embargo, el jefe del Pentágono fue sumamente claro en sus declaraciones que eso no iba a ocurrir porque ya se habían tomado decisiones en cuanto a la operatividad militar. Para tener en cuenta y ponerle nombre a lo que han descrito tanto Yanira como Catalina y lo que yo vivencié en las otras 3 coberturas, esto tiene que ver con una doctrina militar que se llama Dahiya. Está creada por un general, el general Eisenkot, que es parte del gabinete del primer ministro israelí. ¿Y de qué se trata esta doctrina? Y por eso da consecuencias a esto que realmente se encuadra en la limpieza étnica, en el genocidio, en el apartheid y en el castigo colectivo. Esta doctrina militar se encuadra en el ataque desproporcionado para objetivos militares y objetivos civiles sin discriminación. Entonces se está llevando a cabo de una manera tal cual está planificada, está diseñada y está escrita. Por lo tanto, la visita de Blinken no creo que tenga ninguna influencia, porque además se contrapone, como te decía anteriormente, con las manifestaciones claras y explícitas en conferencia de prensa del jefe del Pentágono. Y van en contra de la doctrina que se está aplicando, que es una doctrina que se aplicó en el año 2008 en el Líbano, justamente en la ciudad de Dahiya, y como resultó tal cual los planes del ejército israelí, lo aplican permanentemente en Gaza. Por eso me parece importante explicar por qué están estos términos específicos de los que hablamos permanentemente, porque hay una causa y hay una doctrina que además tiene que ver con lo que se denomina multidominio, multicapas y multiagencial. Y esto claramente ha superado a las operaciones militares que se han realizado anteriormente. Y es de una gravedad absoluta, porque además en otras oportunidades, Rosa, esto no se veía con tanta claridad, pero las redes sociales y diferentes aplicaciones lo están mostrando y todos somos testigos de esta primera versión de la historia. Pues vamos a volver luego con estas acusaciones de crímenes de guerra. También son voces de la CPI de Naciones Unidas que están alertando de esta cuestión. Pero, Catalina, le quisiera a usted trasladar la pregunta sobre los impactos que tiene sobre la población palestina este tipo de ofensiva indiscriminada, ¿no? En términos de la relación que desarrollan respecto al Estado de Israel. Bueno, lo que vamos a ver no solamente es, o sea, un incremento, y es bastante preocupante, volviendo, es un incremento obviamente a esa rabia y a esa desesperación del pueblo palestino que ya hemos visto durante años por estos ataques sistemáticos, indiscriminados, guerra tras guerra, pero no solamente esto, también, por ejemplo, en Cisjordania, los colonos y los asentamientos, creo que cuando fue el acuerdo de Camp David, en aquel momento habían 150.000 colonos y hoy estamos hablando de 465.000. La historia, me dirán si estoy un poco equivocada, pero estaba leyendo sobre el tema y me parece que es algo que es absolutamente
sobre lo que no se puede negociar. ¿Cómo vamos a volver a por ejemplo, a un acuerdo de un territorio, dos naciones, sobre estas circunstancias de las que estamos hablando, especialmente para el pueblo palestino? Y también lo que estamos viendo no solamente es esa rabia y esa incapacidad de pensar qué puede ser en el futuro, sino que cómo se están sintiendo también abandonados, no solamente, pues obviamente por las grandes, especialmente por Estados Unidos y por Washington, que apoya en este momento a Israel como lo ha hecho en las últimas días y horas, como veíamos ahora a Blinken ha cambiado un poco este discurso buscando ¿qué podríamos decir? Ese cese al fuego, pero también más entrada de ayuda humanitaria y mayores concesiones, pero yo no creo que esto vaya a cambiar ya el sentimiento, no solamente de los palestinos dentro de este territorio, sino de los palestinos alrededor del mundo y también del resto de lo que se llama coloquialmente como la calle en el mundo árabe, que es muy pro-Palestina, a diferencia de lo que pasa con sus gobiernos, y lo que vamos a ver obviamente es un malestar que va a traer grandes consecuencias, y como ya estamos viendo en el norte y en el norte de Israel y en el sur del Líbano, hoy hablaba el jefe máximo de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en un discurso bastante duro. Hemos visto cómo las milicias se mueven en Irak, en Yemen, así que esto también tendrá muchas consecuencias en la región. Precisamente, Catalina, como decíamos, usted es normalmente corresponsal para France 24 en Irán y en los países de la región. ¿Qué tan probable ve que realmente este conflicto acabe involucrando a Irán, a Hezbollah o a otros actores del llamado eje de resistencia? Yo creo que la posibilidad existe, como lo dejó planteado Hassan Nasrallah en el día de hoy. Fue interesante porque él lo que dijo claramente es que esto había sido una acción netamente planeada por los palestinos, que no había tenido ninguna participación y trataba de cierta manera de desmarcar de que Irán no tenía absolutamente nada que ver y que incluso ni siquiera Hezbollah tenía conocimiento, que era parte de la sorpresa lo que había sido un éxito de esta operación, pero realmente estamos en un momento absolutamente crítico porque ya vemos movimientos, este ataque de lo que hicieron los Houthis en Yemen, que realmente no podrían ni siquiera alcanzar al territorio israelí, pero ya esto es una acción que empiezan a moverse. Vemos los ataques de estas milicias proiraníes en Irak, atacando bases militares norteamericanas en territorio iraquí, y vemos pasando lo mismo dentro de Siria. Así que vemos bastantes movimientos que van a tener posiblemente consecuencias, y Nasrallah fue claro, en la medida que esto continúe y se haga mayor, pueden empezar a hacer más estas acciones y estos enfrentamientos en el sur del Líbano, que ya son los mayores que hemos visto desde esa guerra, desde 2006. Pues Catalina y Karen, seguramente bueno, el desarrollo de lo que suceda a raíz de esta guerra va a tener mucho que ver con si alguien rinde cuentas o si las acusaciones de crímenes de guerra que están siendo formuladas por distintos organismos internacionales quedan en la impunidad. Le pregunto, Karen, si considera usted que vamos a llegar a ver investigaciones y eventuales juicios tanto a miembros del ejército o del gobierno israelí o a miembros de Hamás por lo que está ocurriendo. No lo creo posible, porque esto se ha producido en años anteriores, se han cometido los mismos abusos y las mismas violaciones al derecho internacional humanitario, se han cometido los mismos crímenes de guerra, que, reitero, son el fundamento para aquello que se denomina limpieza étnica, apartheid, genocidio y castigo colectivo. Y aunque lo hemos corroborado en el terreno, no solamente los periodistas, sino otras organizaciones, cuando llega el momento de hacerse la denuncia, eso nunca ha sucedido a través de estos años, y creo que tampoco va a suceder, como no ocurre, que es el respeto a las múltiples resoluciones que emitió la Asamblea de Naciones Unidas en estos 75 años y nunca fueron respetadas por el Estado de Israel. Ni resoluciones de Naciones Unidas, ni tampoco han sido llevados
los responsables por estos crímenes de guerra que realmente se han constatado, y creo que esto tampoco va a suceder. Quería hacer una acotación, también refiriéndonos al tema de Gaza. Me parece que es una de las noticias muy importantes y que avalan muchas situaciones y explican de qué se trató esta ofensiva militar, con todas las dudas que esto genera, porque el gobierno de Netanyahu tenía información de inteligencia por parte de Egipto 10 días antes de que podría llegar a suceder este evento con respecto a Hamas, 5 días antes por parte de la inteligencia turca. Y precisamente se ha filtrado un documento de inteligencia israelí que salió de un WhatsApp, y se ha publicado en el Times de Israel, donde se habla específicamente, en función de esta operación militar que se está llevando a cabo, con esta doctrina militar que no distingue a combatientes y a no combatientes, habla específicamente de lo siguiente, Rosa, que se va a producir una ocupación en Gaza y el traslado total y permanente de los palestinos de Gaza al Sinaí. Entonces ahora tiene alguna explicación en función de esta filtración del documento, por qué los palestinos en Gaza no quieren moverse de Gaza, pero también habla de puntos muy específicos como es la ocupación del norte en primera instancia, con la infantería y con otros, con combate urbano como se está realizando, para seguir avanzando hacia el sur, seguir presionando a la población con estos ataques masivos e indiscriminados, para expulsarlos definitivamente de la Franja de Gaza. Y creo que esta información sustenta absolutamente qué es lo que está sucediendo en este momento. Y quiero hacer una acotación en cuanto a Blinken, cuando me preguntaste sobre la visita. Hay que tener en cuenta que más allá de esta visita diplomática, Sí. Blinken padre es uno de los accionistas constructores de las casas de los colonos en Israel. Entonces hay mucha información cruzada y hay muchos intereses cruzados, más allá de los grandes intereses que tienen que ver con el complejo militar industrial y con, fundamentalmente, volviendo a este documento, a esta filtración, se habla específicamente de los pozos de gas y de petróleo que existen en el mar Mediterráneo, en las costas de la Franja de Gaza, para su explotación. Por lo tanto, no solamente es un tema antiquísimo que tiene que ver con el denominar, como lo han hecho desde hace muchos años, a los palestinos como animales humanos, aunque en mi entrevistas me han dicho directamente animales, Sí. sino que tiene que ver con motivos estrictamente económicos y con la ocupación total de la Franja de Gaza y el desplazamiento absoluto y permanente de los palestinos. Lo reitero nuevamente porque creo que tiene una importancia absoluta este documento, que se ha conocido, reitero, publicado en el Times de Israel. Y claramente la deshumanización siempre es la base de la legitimación de la guerra. Precisamente no disponemos de mucho tiempo para continuar profundizando en esta cuestión, pero me gustaría trasladarle a Catalina, que se encuentra precisamente en Ucrania, los impactos que está teniendo esta guerra en Medio Oriente para la población ucraniana. Le pido si sobre el terreno, con las personas, con los civiles con los que usted ha podido hablar, o incluso con los soldados, hay un sentimiento de que el foco de la atención mediática o geopolítica se ha desplazado ya de Ucrania, y si todavía creen que es posible una victoria militar o que sería más bien momento de sentarse a negociar.
Sin duda ha tenido un gran impacto la guerra obviamente el ataque de Gaza, de Hamas y luego todos estos bombardeos y todos estos ataques israelíes que hemos visto en la franja de Gaza. No había pasado realmente, había pasado ya muchos meses donde Ucrania era el centro de atención y de un momento a otro ellos se vieron relevados a un segundo plano. Muchos tuvieron que correr a entender realmente los orígenes y por qué sucede lo que están viendo en este conflicto. Realmente no muchos tenían ese contexto para entenderlo. Lo primero que hicieron en su momento fue realmente ponerse del lado de Israel y obviamente condenar esa masacre que hizo Hamas, y ya con los días, incluso en el gobierno, fueron tratando de entender las complejidades y todo el contexto histórico que tiene este conflicto en esta región. Sin embargo, hay una gran preocupación porque la situación en el frente de batalla y en la guerra en Ucrania es bastante complicada. Han visto, por ejemplo, cómo la ayuda norteamericana empezaba a verse comprometida, mientras que esta nueva ayuda empezaba a llegar con mucho más fluidez y con mucha más unanimidad por parte de los políticos estadounidenses hacia Israel. Y realmente hay una gran preocupación en este momento en el frente de batalla, como lo dijo el general de las fuerzas ucranianas, Valery Zaluzhny, esta semana en una entrevista con el semanario The Economist. Hay una especie de punto muerto. No es para siempre, es un punto muerto temporal, pero realmente así entra la guerra en este momento en el invierno, donde estamos esperando, y ya vimos anoche que hubo un ataque con 40 drones Shahid sobre infraestructura en diferentes partes del país. Están esperando nuevos ataques contra esa infraestructura energética. Vamos a volver a estar en la oscuridad, la población va a volver a pasar muchísimo frío como el año pasado, así que hay muchas expectativas de lo que pueda pasar, y a la espera de que la guerra continúe, las preocupaciones y el drama de los ucranianos sigue siendo el mismo que hace un mes cuando comenzó toda esta situación entre Israel y Hamas. Y así que esperan, obviamente, hoy ya se anunció que volvía una ayuda norteamericana de 125 millones, pero aún así, como dijo el general Zaluzhny, eso no es solamente una cuestión de armas, eso también es una cuestión de desarrollo tecnológico, de investigaciones y también de fuerzas y de hombres dentro de Ucrania que tienen que realmente buscar las alternativas en su mismo sistema, en su constitución y legal, para poder invitar a más hombres a que hagan parte del ejército y tener más capacidad de entrenamiento para un futuro. Así que realmente las cosas no son fáciles, y la guerra que estamos viendo en Oriente Medio está teniendo un impacto grande en este país. Pues precisamente para ir cerrando, le pregunto a Karen cuáles son sus perspectivas de cómo va a seguir esta guerra en Ucrania en el medio, largo plazo, teniendo en cuenta lo que nos contaba Catalina de estos fuertes impactos que tiene la guerra en Medio Oriente en Ucrania. Bueno, precisamente como sucede a través del tiempo y en muchos conflictos, cuando surge un nuevo conflicto, se quita el foco mediático del conflicto que está sucediendo o los conflictos que están sucediendo y que están activos en el mundo en este momento o que están congelados. Por lo tanto, la atención mediática, como hemos visto, como la atención de la opinión pública, se ha centrado en este conflicto en Gaza. Sí, lo que fuentes militares me han relatado precisamente en el día de hoy es que hay un estancamiento por muy diferentes razones, un estancamiento en la guerra, inclusive el general Zaluzhny ha dado una entrevista muy interesante hablando sobre el hecho de que se han quedado de alguna manera trabados, por decirlo de alguna forma, porque la ofensiva no ha resultado exitosa tal cual se creía. Y ahora vienen también no solamente tiempos complicados porque se necesita, porque se ha cortado el suministro, más allá de lo que acaban de anunciar, se ha cortado el suministro de armas, de drones, de personal, y el clima no ayuda. Cuando vienen las épocas de lluvia hay que ver que es una guerra que, más allá de que es una guerra híbrida y que también tiene diferentes
que también es multidimensional, es lo que se denomina una guerra clásica, una guerra convencional, que frente, retaguardia, flancos, objetivos operacionales. Entonces, a veces se celebra de alguna manera el avance de 17 kilómetros, cuando en la Segunda Guerra Mundial eso sucedía en 100 kilómetros. Así que es una situación sumamente complicada y por muchas diversas razones, sobre todo porque también la opinión pública estadounidense y muchos representantes se están oponiendo a seguir dando colaboración a Ucrania, fundamentalmente con dinero, con armas y con hombres. Aunque no hay hombres oficialmente en el terreno, sí los están entrenando no desde el inicio del conflicto, sino desde muchísimo antes. Pero también es un conflicto que está latente, pero por esta situación, por una situación mediática. Es como sucede constantemente. Nuestra atención, nuestro foco de atención va a diferentes conflictos cuando las víctimas y los seres humanos y las víctimas inocentes son exactamente las mismas. Y tenemos que, creo que, recalcar fundamentalmente en eso. Y si me permitís, Rosa, más allá de los temas políticos y geopolíticos, para mí una de las frases que se dijeron antes de ayer, pero que se han repetido en otras operaciones militares sobre Gaza, es que Gaza se ha convertido en un cementerio de niños, y esto lo dijo el coordinador de UNICEF. Y con eso creo que hacemos hincapié fundamentalmente en la humanización del conflicto, en la humanización de todos los conflictos. Pues Karen, muchísimas gracias por esta conclusión. Catalina, también muchísimas gracias por su participación. A ambas por habernos ayudado a comprender lo que sucede tanto en Medio Oriente como en Ucrania. A ustedes les agradezco como siempre por su atención, a Tania Herrera por estar a la producción de invitados y a Laura Garzón por estar a la producción de este programa, y como siempre también un agradecimiento para todo el equipo técnico de France 24. Sigan con nosotros, ya regresamos.